Muchas gracias a todos los que se encuentran conectados en este momento. Vamos a dar un par de minutos más para dar comienzo a la conferencia el día de hoy. Perfecto, pues muy buenas tardes tengan todos los que nos encontramos conectados en esta sesión de las conferencias de Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta ocasión nos acompaña la doctora María Teresa Villarreal Martínez, a quien le extiendo de antemano un agradecimiento y un saludo. Doctora, vamos a leer una semblanza suya para poder comenzar con la conferencia el día de hoy acerca de la igualdad de género. La doctora es profesora e investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en Nivel 1, es doctora en Política Pública por la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, realizó una estadía postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad Veracruzana. Cuenta también con una maestría en Metodología de las Ciencias por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestría en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana, además de ser licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Monterrey. Sus líneas de investigación, experiencia docente y profesional son Derechos Humanos, Administración Pública, Organizaciones y Movilizaciones Ciudadanas en Monterrey y Procesos Electorales. Entre sus publicaciones académicas recientes destacan Ya llegamos al Congreso, hagamos la diferencia, experiencias de legisladoras en la toma de decisiones en un Congreso paritario, capítulo del libro Primera Legislatura Paritaria de Nuevo León, experiencias y reflexiones. Y la gobernanza para enfrentar el problema de la desaparición de personas, experiencias de interlocución entre familiares de personas desaparecidas y autoridades gubernamentales en los estados de Coahuila y Nuevo León. Artículo publicado en la revista de Estudios Políticos, editada por la Universidad de Antioquia en Colombia.
La doctora Villarreal ha participado en organizaciones civiles desde los años 90, como es Promotores Populares de Monterrey, Yaguno, Asociación Civil, Alianza Cívica de Nuevo León, Asociación Civil, y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC. Doctora, un honor, muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta conferencia y siéntase libre de utilizar el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y la presentación. Me da mucho gusto poder participar aquí en este diplomado que organizan los estudiantes, ¿verdad? Me parece muy bien, muy interesante, ¿verdad? Entonces, pues no sé si de una vez ya comenzamos o... Sí, ok. Bueno. Adelante, doctora. Sí. Bueno, pues el día de hoy, en este diplomado sobre los objetivos del desarrollo sostenible, voy a conversar con ustedes sobre uno de esos 17 objetivos. Imagino que han estado revisando algunos de ellos, ¿verdad? Entonces voy a comentar sobre el objetivo de desarrollo sostenible número 5, que trata en términos generales sobre igualdad de género. Para esto quiero compartirles una presentación de apoyo. Ya la pueden ver, ¿verdad? Si no la ven, me dicen. Ya la podemos ver, doctora. Perfecto. Muy bien, pues vamos a platicar el día de hoy sobre este objetivo de desarrollo sostenible, igualdad de género. Vamos a primero a comentar un poco sobre las agendas de desarrollo. Quizá ya les han comentado en general sobre esto. Muy brevemente, la Agenda 2030 para ubicar en contexto el tema principal, que es el objetivo 5, igualdad de género. Vamos a revisar, a analizar un poco qué plantea este objetivo, ¿verdad? Y cómo se relaciona con el desarrollo sostenible. Vamos a revisar también por qué hablar de este tema de igualdad de género, de dónde viene esa preocupación. Vamos a ver entonces los mandatos internacionales sobre igualdad de género que nos traen ahora a este objetivo 5, ¿verdad? Y cerraremos con algunos datos de la realidad mexicana, que solo voy a destacar algunos porque en realidad hay muchísimo, ¿verdad? Y ustedes lo pueden consultar en diversos sitios de internet que les voy a indicar, ¿verdad? Por si están interesados en profundizar más en este tema. Vamos a revisar primero entonces de dónde viene esta Agenda 2030, cómo se les ocurrió, por qué. Bueno, ya les han comentado, es en el contexto de la Organización de Naciones Unidas, es un espacio intergubernamental internacional, ¿verdad? En el que participan casi todos los países del mundo, casi, unos cuantos no están, pero la gran mayoría pues sí participa en la Asamblea General de Naciones Unidas, que existe desde desde el término de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, ¿verdad? Pero bueno, el tema del desarrollo y hacer agendas, es decir, una agenda es indicar temáticas a seguir, asuntos prioritarios en los que se tiene que trabajar con miras a lograr el desarrollo. Y ya tan solo hablar de desarrollo es en realidad un tema polémico porque hay muchas concepciones sobre el desarrollo, ¿sí? Y por dónde deberían de caminar las sociedades en la búsqueda del bienestar para todas las personas, ¿verdad? A partir del 1992, en la Cumbre de la Tierra, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que se desarrolló en Río de Janeiro, Brasil, en el 92, en ese contexto de esa reunión, esa cumbre de jefes de Estado, se aprobó, entre muchos otros documentos, la Agenda 21. Agenda que era señalar
prioridades que debieran de seguir los gobiernos nacionales para lograr revertir los daños medioambientales que ya eran evidentes para ese entonces, ¿verdad? Es una agenda muy amplia que ustedes pueden consultar en internet, son más de 400 páginas en la versión en español, ¿verdad? Y verán que tiene una serie de objetivos y de tareas a llevar a cabo, ¿verdad? Para atender las cuestiones del medio ambiente y del desarrollo. Pero es sobre todo muy medioambiental esta Agenda 21. 21, pues porque ya estaban al borde de este siglo XXI en el 92, ¿verdad? Posteriormente, en el 2000 se lleva a cabo la Cumbre del Milenio, ¿sí? Y allí los jefes de Estado aprueban los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que son 8 objetivos que son consultables en Internet, ¿verdad? Para lograr también el desarrollo de los países y de las sociedades con miras a que las metas se cumplieran en 2015, ¿sí? Pero esta agenda de objetivos de desarrollo del milenio la desarrollaron sobre todo los países de más alto desarrollo, digamos, y estaba destinada a que la cumplieran los países en vías de desarrollo, los países pobres. Digamos, les daban indicaciones de por dónde caminar en estos objetivos de desarrollo del milenio. En siguientes subsecuentes reuniones y conferencias mundiales se van dando cuenta pues de que hay muchas falencias, de que todavía falta mucho, ¿verdad? Ya en estos objetivos de desarrollo del milenio hay un objetivo sobre igualdad entre los géneros, ¿verdad? Pero bueno, se van dando cuenta que no hay muchas cosas por hacer todavía. Y bueno, en el marco del Río Más 20, que es otra conferencia también sobre desarrollo sostenible, que se lleva a cabo en Río de Janeiro y se reconoce comúnmente como Río Más 20 porque se llevó a cabo 20 años después de esta primera conferencia de Cumbre de la Tierra que les mencioné primero. Ahí sacan un documento que se llama El futuro que queremos y además toman el acuerdo de empezar a trabajar en una nueva agenda, que va a ser esta Agenda 2030. Son trabajos que llevan años en elaborarse. Y ahora en esta agenda, en este trabajo de construir esta nueva agenda, se procura ampliar la participación de más grupos sociales a nivel global, ¿sí? No solo de países considerados de alto desarrollo, sino grupos sociales de todas las naciones, ¿verdad? ONGs que tengan representación ante Naciones Unidas, escuchar voces de expertos, de académicas y académicos, y así se fue construyendo esto que se conoce ahora como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son más holísticos que la Agenda 21 y que los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en el sentido que no solo ven lo medioambiental, sino que sobre todo buscan ser una agenda para acabar con las desigualdades de manera estructural, es decir, desde las raíces que provocan eso, ¿no? Y ahorita pues estamos en eso. Entonces, estas agendas que se dan en este contexto de Naciones Unidas, les digo, Naciones Unidas es un espacio intergubernamental, quien se sienta en las asambleas por representantes de los gobiernos. Entonces, cuando dicen que asumen un acuerdo, entonces se lo llevan, digamos, de tarea a sus propios países para ver cómo echarlo a andar. El asunto es que todas estas agendas, la Agenda 21, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda 2030, son grandes acuerdos globales, pero que no tienen un efecto vinculatorio, no tienen un efecto vinculante. Ustedes que son, creo, la mayoría estudiantes de Derecho o ya egresados, pues tendrán más idea de a qué nos referimos. O sea, en el ámbito internacional, pues están los tratados internacionales. Pues en el ámbito de Naciones Unidas hay declaraciones, como la Declaración Internacional de Derechos Humanos, hay convenciones, como la Convención Internacional de los Derechos de las Niñas y los Niños, hay pactos, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ¿verdad? Y hay muchos otros documentos. Los que tienen un carácter vinculante son las convenciones y pactos, ¿sí? Las declaraciones no.
Vean, pero la Declaración Internacional de Derechos Humanos, sí, ok, todo el mundo la toma de marco de referencia ético, ¿sí? Pero solo las convenciones y pactos que luego deben de ser ratificados por los respectivos gobiernos de cada país son los que luego tienen un efecto vinculante. Es decir, que hay comités de seguimiento de cómo va cada gobierno en la implementación de esos compromisos que toma, ¿verdad? En estos casos, como la Agenda 2030, es un acuerdo global, pero voluntario, ¿sí? Como quiera, la gran mayoría de los gobiernos toman en sus discursos al interior de los países, en la elaboración de sus políticas públicas, estos temas y citan la Agenda 2030, ¿sí? Y estamos haciendo este programa público para adherirnos a esta agenda de objetivos de desarrollo sostenible. Pero es más algo voluntario. Vamos a seguir adelante. Entonces, bueno, esta agenda, como ya han estado viendo en este curso, ¿verdad? Tiene 17 objetivos. La anterior de objetivos de desarrollo del milenio eran 8. ¿Sí? Aquí son 17 objetivos. Nosotros nos vamos a centrar en este que está señalado, que es el objetivo 5 de igualdad de género. Como ven, esta Agenda 2030 tiene infinidad de temas, ¿sí? Porque buscan tener una visión más completa e integral de lo que se entiende por desarrollo y que sea sostenible, o sea, que pueda mantenerse en el tiempo, ¿sí? De todas maneras, sigue prevaleciendo una visión muy fuerte de desarrollo como sinónimo de crecimiento económico. Y ahí es donde entran luego las polémicas y los problemas. ¿Qué es desarrollo? ¿Solo crecer económicamente? ¿Y hasta dónde? ¿Y a costa de qué? A costa de generar grandes sectores excluidos socialmente, a costa de terminar con la naturaleza, o qué tipo de crecimiento. Y es donde hay muchas discusiones, ¿sí? Sobre qué vamos a entender por desarrollo. Si solo es crecimiento, si además de crecer económicamente debiera ser bienestar, y vamos a entender por bienestar de las personas, ¿sí? Pero bueno, entonces esta agenda incluye todos estos 17 objetivos y hay un supuesto de que es una agenda integral. Uno de esos objetivos es este de igualdad de género, ¿sí? Una de las características generales de esta agenda y que tocan también al objetivo 5 de igualdad de género es de dónde parte, ¿sí? Parte de una visión de un diagnóstico, de una visión del mundo, donde se distinguen sobre todo 3 desafíos principales. La pobreza cada vez mayor en el mundo, acompañada a un ladito por muchísima riqueza de unos cuantos, ¿sí? Esto va muy relacionado con el aumento de las desigualdades, que no solo se reconoce que sean desigualdades económicas, desigualdades en el nivel de ingreso, de cuánto gana la gente, ¿sí? Sino desigualdades de tipo social, ¿sí? De tipo político, diferencias en el acceso a la toma de decisiones, ¿sí? A la participación política, diferencias culturales, a lo mejor grupos étnicos a los que no se les reconoce su lengua, sus prácticas, sus costumbres, y que son desigualdades cruzadas, ¿sí? Es decir, que no hay una sola desigualdad sola, sino que van generalmente acompañadas. Es la llamada interseccionalidad, que no sé si han oído hablar de ella, ¿no? Es decir, que no solamente hay un tipo de desigualdad, sino que se intersecciona con otras, ¿verdad? En el caso de las desigualdades de género, se trata de una desigualdad que atraviesa todo, ¿sí? Y que tiene manifestaciones en el ámbito económico, en el ámbito social, digamos, en diferente oportunidad de tener posibilidad y capacidad de ejercer los derechos, ¿sí? Derecho a la educación, a la salud, a la autonomía financiera, ¿sí? Tiene expresiones en el ámbito de la política también. Han visto que en los últimos años recientes se ha insistido en la paridad total, en el caso de México, ¿no? Es decir, que se abra
que se tumben las barreras que hay para que las mujeres accedan en igualdad a candidaturas de elección popular, por un lado, y por otro lado también la paridad total entendida como en la administración pública, federal y estatales y locales, pues debiera haber la misma presencia de mujeres que de varones en la misma, digamos, puestos de importancia de toma de decisiones, ¿sí? No solo en los puestos de más bajo nivel, sino en todos los niveles. Otro desafío que se reconoce es la insostenibilidad ambiental del actual modelo de desarrollo. Es decir, hay un reconocimiento de que el modelo de desarrollo actual, que es el modelo hegemónico, es un modelo capitalista, neoliberal, se reconoce que no es sostenible de manera ambientalmente. Y vamos, también los críticos más duros señalan tampoco es sostenible en lo social, en lo cultural, en lo político, por la infinidad de exclusiones que genera el modelo de desarrollo neoliberal, que no vamos a explicar más aquí, ya sería tema casi de otro diplomado, ¿no? Porque hay más modelos de desarrollo. Muchas comunidades en diversos países tienen sus propias formas de desarrollo, es decir, de cómo obtener los bienes necesarios para llevar a cabo los proyectos de vida de las personas y de las comunidades, ¿sí? Digamos que el desarrollo busca eso, ¿no? Entonces, en un modelo capitalista neoliberal es un modelo sumamente extractivo, digamos, todos son extractivos de alguna forma de la naturaleza, pero es un modelo extractivo a profundidad, o sea, sin fijarse en las posibilidades de regenerarse de la misma naturaleza, ¿no? Entonces, se reconoce en la Agenda 2030 que habría que cambiar algunas cosas de este modelo de desarrollo porque ambientalmente no es sostenible, ¿sí? También se reconoce que la respuesta sería emprender un modelo de desarrollo que fuera inclusivo y sostenible, inclusivo de todas las personas, ¿sí? Y ahí van las mujeres y van muchos otros grupos sociales que suelen ser excluidos en la toma de decisiones y en el desarrollo. Y que el desarrollo busque no solo lo económico, sino también que sea un desarrollo social y un desarrollo que genere la posibilidad de disfrutar de los bienes del medio ambiente para todas y todos. Digamos que este es algo que está detrás, presente en la Agenda de Desarrollo Sostenible. Aún así, como veremos, que tuvo que llegarse al mínimo punto de acuerdo al generar los objetivos de la Agenda 2030. Porque, como les decía, son procesos de negociación donde intervienen múltiples actores con múltiples y encontrados intereses, ¿sí? Entonces, como vamos a ver incluso en la cuestión de igualdad de género, hay cosas que no quedaron muy claras, ¿sí? Pero ahorita lo veremos. Hay rasgos básicos de esta agenda, ¿sí? Esta agenda insiste mucho en no dejar a nadie atrás. No dejar, es decir, que se reconoce que hay personas y grupos sociales que han sido dejados atrás del desarrollo, ¿sí? Que han sido excluidos. Aquí lo importante es identificar quiénes son y dónde están esas personas y esos grupos que están siendo dejados atrás y cómo es que se les ha excluido. Es decir, en el caso de las mujeres y las niñas sería identificar cómo es que se les deja detrás, cómo es que se les excluye, en dónde están esas mujeres y esas niñas, ¿no? Y para otros grupos también, el caso de indígenas, campesinos, así para diversas, de los jóvenes y las jóvenes también. Identificar siempre que nadie se queda atrás y para eso primero reconocer quiénes son a los que estamos dejando de lado, ¿sí? Para incluirlos. Es una agenda universal. Yo les decía hace ratito que los objetivos de desarrollo del milenio que se firmaron en el 2000 con un horizonte de cumplimiento a 2015,
era en realidad una agenda destinada para que la cumplieran los países en vías de desarrollo. Con un discurso, vamos como diciéndoles, para que ustedes, países pobres, puedan llegar al desarrollo que tenemos nosotros, los países que somos ricos, ¿sí? Es una visión de desarrollo como crecimiento, como un único modelo hacia dónde dirigirse, ¿verdad? Pero esta agenda va dirigida a todos los países. No importa que un país diga, es que yo soy el más rico. Tú también tienes obligaciones en esta Agenda 2030, porque tú también tienes diferencias al interior de tu propio país, ¿sí? Y también hay muchas desigualdades entre las naciones. Entonces, esas desigualdades que yo les decía hace rato, aquí en los desafíos, son desigualdades entre las naciones y también al interior de las mismas naciones. Cualquier país que se diga el más rico tiene grandes sectores en pobreza y en exclusión, grandes sectores que sufren discriminación social o cultural, ¿sí? Por razones de género, por razones de identidad sexual, por razones de origen étnico, por razones de la lengua que hablan, de sus creencias, ¿sí? Entonces esta agenda es universal, su pretensión es universal, va dirigida a todos los países. Es una agenda también que reconoce que estos 17 objetivos son en realidad indivisibles. O sea, que no es solo, pues yo me centro nada más en el objetivo 10 y en el 12. Pues no, porque vas a impactar negativamente otros objetivos. O sea, se reconoce que unos y otros están interrelacionados. No puedes descuidar el objetivo de igualdad de género porque entonces se te va a desequilibrar lo que te estés logrando en cuanto al fin de la pobreza, en cuanto a salud y bienestar. No puedes descuidar, digamos, lo que tengas que hacer con respecto al clima en el objetivo 13, porque entonces se va a desequilibrar, digamos, con tener ciudades y comunidades sostenibles, ¿sí? Con la reducción de desigualdades también, ¿sí? Entonces es una agenda integral, holística. Esto es un rasgo, ¿verdad? Y es una agenda, como les decía, no vinculante de cumplimiento voluntario, y esto pues es, digamos que puede ser problemático, ¿verdad? Pero bueno, así es esta agenda, ¿verdad? Está dirigida a quienes, bueno, principalmente a los gobiernos de los diferentes países, porque es en el seno de Naciones Unidas, es una instancia intergubernamental, pero también está destinada al sector privado. Ustedes pueden conocer empresas que se adhieren a objetivos de desarrollo sostenible. El sector privado también está llamado a hacer lo posible por hacer realidad esta agenda del desarrollo sostenible. Igualmente la sociedad civil organizada, ¿sí? No se diga todo el sistema de Naciones Unidas, no puede ir por otro lado, es decir, UNICEF, por ejemplo, ¿sí? No puede andar por otro lado, ¿sí? Y las instituciones financieras internacionales, dígase el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, es una agenda para todas las instituciones y organizaciones, ¿sí? Centrándonos en este objetivo de igualdad de género, que es el objetivo 5, se enuncia, si lo decimos en español, ¿verdad? Es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Es un objetivo dentro de los 17, pero también hay la idea de que este objetivo de igualdad de género sea transversal a toda la agenda. Es decir, que se haga presente en cada uno de los 17 objetivos. Y esto no es del todo así. Si ustedes revisan en las páginas de internet de Naciones Unidas, la Agenda 2030, cada objetivo tiene infinidad de metas, ¿sí? Ahorita vamos a ver las metas del objetivo 5. ¿Sí? Lo ideal es que el objetivo 8 de trabajo decente y crecimiento económico tenga también un enfoque
encaminado a lograr la igualdad de género en ese tema, ¿sí? Entre sus metas. La cuestión de producción y consumo responsables, el objetivo 12, también la idea es cómo atender las realidades, problemáticas y necesidades de las mujeres y las niñas, ¿no? También. En el asunto de la paz, en el objetivo 16, es decir, que esté presente, que no sea un objetivo aislado, sino que la cuestión de igualdad de género esté presente en toda la agenda. Después de esta agenda, yo les decía, se empezó a construir en 2012, se forman grupos de trabajo global, trabajan durante 3 años, y en la cumbre de 2015, que se lleva a cabo en Nueva York, los jefes de Estado le dan el visto bueno a la Agenda 2030, ¿verdad? Y luego, años después, en 2019, se emite una declaración política para la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, también obviamente en Naciones Unidas. En esa declaración política de la Agenda 2030 de 2019, sí se dice explícitamente que la igualdad de género tiene que estar presente de manera transversal en todos los objetivos de la agenda, ¿sí? La agenda misma no lo dice, pero la declaración política de 2019 sí reconoce eso, ¿sí? De que es algo que debiera ser, tenerse siempre presente. El desarrollo sostenible no es posible si no se logra la igualdad entre los géneros. No es posible decir que hay desarrollo sostenible sin eso, ¿sí? Se reconoce la íntima vinculación entre el desarrollo sostenible y lograr la igualdad de género, ¿sí? Volvemos a este objetivo 5, ¿verdad? Quiero ver si podemos ver este breve video. ¿Ustedes lo están, se ve que va a empezar el video o no? No, no se ve. Ok, déjenme, lo comparto directamente entonces para que se vea. Dejo de compartir la presentación y voy a compartir ahora el video. Aquí está. América Latina y el Caribe han avanzado en la normativa para erradicar la violencia contra las mujeres y eliminar prácticas, discursos y patrones culturales patriarcales que limitan la autonomía y el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. Actualmente, 13 países de la región cuentan con leyes integrales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género que amplía las fronteras de las políticas de género, involucrando parlamentos, tribunales, policías, fiscalías y a sectores de la salud, educación, trabajo, tanto a nivel nacional como subnacional. En relación con la autonomía económica de las mujeres, el ODS 5 propone reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado mediante servicios públicos, infraestructura y políticas de protección social. Promover la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres en el hogar es fundamental en una región donde la división sexual del trabajo constituye uno de los nudos estructurales de la desigualdad de género. En América Latina y el Caribe, las encuestas de uso del tiempo se han realizado en 18 países y muestran que las mujeres dedican a los quehaceres domésticos y de cuidados no remunerados entre 1/5 y 1/3 de su tiempo, mientras que en el caso de los hombres, esta proporción es solamente de 1/10. Esta desigualdad también se refleja en el mercado de trabajo remunerado. La participación de las mujeres en el mercado laboral aumentó 5.3 puntos porcentuales entre 1997 y 2007,
pero desde entonces el aumento ha sido moderado. La mejora de la participación laboral de las mujeres en décadas recientes, que posicionó a la región por encima del promedio mundial, no ha ido acompañada de una mayor dedicación de tiempo por parte de los hombres al trabajo no remunerado, debido a factores discriminatorios, sociales, culturales y demográficos. Hay un grupo de mujeres que no logra entrar al mercado laboral por atender las demandas familiares, en particular el cuidado de las personas dependientes. Según el país, entre el 29 y el 90% de las mujeres que no están ocupadas en el mercado y no están estudiando, se encuentran en situación de atender dependientes familiares, en comparación con este porcentaje de 12% en el caso de los hombres. A la baja participación laboral se suma el hecho de que muchas mujeres que se incorporan al mercado buscando empleo no logran acceder a él o se insertan en trabajos de baja calidad. En los últimos años, el menor ritmo de creación de empleo ha dado lugar a un aumento del desempleo femenino que sigue siendo superior al de los hombres. Como se muestra en este gráfico, en 2012 la tasa promedio de desempleo de las mujeres en América Latina y el Caribe era de 7,8% y en el caso de los hombres 5,5%. En el 2018 ha aumentado a 10 y 7,3% respectivamente, lo que hace que persista una diferencia de 2 puntos porcentuales. Para lograr la igualdad de género se requerirán medidas urgentes y sostenibles que aborden los impedimentos estructurales y las causas fundamentales de la discriminación contra las mujeres. Igualmente importantes serán necesarias leyes y normativas que promuevan la igualdad de género y que tengan un respaldo adecuado de recursos, así como una responsabilidad por los compromisos contraídos para los derechos de las mujeres en todos los ámbitos. Ok. Bien, vamos a volver a la presentación. Prácticamente este video nos dijo en resumen el objetivo y las metas, como van a ver ahorita. El objetivo se enuncia de manera muy sencilla: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Y tiene una serie de metas, ¿sí? Son 3 metas que se subdividen luego en otras submetas, ¿verdad? Hay unas metas que se destinan a eliminar todas las formas de discriminación, todas las formas de violencia y las prácticas nocivas como el matrimonio infantil y la mutilación genital. Entonces, se plantea que al 2030 se logre eliminar las formas de discriminación. Por discriminación entendemos discriminación en razón de género, sería por el hecho de ser mujeres, no darles un trato digno, digamos, la discriminación se nota mucho en el lenguaje, en el habla, ¿verdad? Menospreciar, hacer menos, no brindar las mismas oportunidades de participación, todo eso es discriminación. Eliminar las formas de violencia en el espacio público y privado. Vamos, de esto se habla mucho ya en los últimos años. Digamos que hace décadas no era un tema. Digamos que se habían normalizado situaciones de violencia hacia las mujeres y las niñas como algo natural o normal, ¿verdad? Pero digamos que vamos a ver ahorita cómo con la lucha de las mujeres desde el siglo XIX se han ido haciendo visibles estos asuntos para indicar que son un problema, ¿sí? Entonces, digamos, este objetivo de desarrollo del milenio se plantea eliminar las formas de violencia en el espacio público y en el privado también. También se plantea reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico. Los cuidados es, pues eso, o sea, el cuidado es el cuidar de otras personas, ¿sí? Por algún motivo o razón, por edad, por enfermedad, todo el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico, reconocer que es importante y valorarlo. También plantea asegurar la participación plena y el liderazgo de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida.
en la política, en la economía, en la cultura, en la vida pública en general. También asegurar que tengan acceso a la salud sexual y reproductiva, que se respeten sus derechos reproductivos, la igualdad de derechos también en todos los ámbitos, el acceso a las tecnologías, el empoderamiento en general de las mujeres y las niñas, y que haya políticas y leyes a favor de la igualdad y el empoderamiento, ¿sí? Sí, podemos ver aquí cómo en México se han hecho algunas cosas. Por ejemplo, en los últimos años se han sacado marcos legales en contra de las cuestiones de violencia. Pues desde 2007 salió la ley general la ley general sobre el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. Luego esa ley general ha tenido varias reformas. La más reciente es de 2021, donde se incluyó tanto las cuestiones de violencia política de género como toda la cuestión de la violencia digital, con la cuestión esta de las redes sociales y del internet, ¿sí? También estas metas están planteadas así porque se considera que si se logran estas metas, entonces vas a lograr el objetivo. O sea, no se puede lograr la igualdad de los géneros y el empoderamiento de niñas y mujeres mientras no haya, por ejemplo, acceso a la salud sexual y reproductiva, mientras no se respete su derecho reproductivo, es decir, la libre decisión sobre el número de hijos que quieran tener, más si los quieren tener o no, y cómo los quieren tener. Mientras no se respete, por ejemplo, mientras no se garantice igualdad en el acceso a las tecnologías, a la información y a las comunicaciones, pues no se habrá logrado la igualdad entre los géneros, ¿verdad? Mientras no haya una participación igual en el ámbito político, en el cultural, pues tampoco, ¿verdad? Pueden ustedes revisar diferentes estadísticas y encuestas sobre la presencia de mujeres, digamos, en puestos directivos, no solo en el sector público, sino también en el sector privado, ¿sí? Y verán, pues, que todavía hay mucho camino por andar, ¿verdad? Las mujeres enfrentan eso que se llama el techo de cristal, no sé si han oído hablar de eso, o sea, una mujer, digamos, en un trabajo, en una empresa, ¿verdad? Puede ir escalando, hacer bien su trabajo y entonces ir ascendiendo de puestos y de responsabilidades y por lo tanto en el ámbito de la toma de decisiones, pero hay un tope hasta donde llega. Digamos que entra de asistente, luego pasa a ser supervisora, luego coordinadora, luego gerente de área, y a lo mejor hasta ahí llega, nunca accede a la dirección general, por decir, por inventar una escala de cargos, ¿no? A eso se le llama techo cristal, o sea, cuando asciendes y pareciera que no hay ningún impedimento, y pues has llegado hasta ahí, pero ninguna mujer logra llegar a la dirección general, ¿sí? Eso es, digamos, el famoso techo cristal, ¿sí? O sea, topas, no puedes llegar a más. Y eso es, porque todavía culturalmente puede considerarse, ay, es que es mejor que sea un hombre quien dirija, es que las mujeres luego si tienen complicaciones porque si se embarazan, porque como tradicionalmente creemos que a ellas les ha de tocar atender a los hijos por completo y al hogar, entonces no tienen la misma dedicación. Entonces, una serie de trabas culturales que hacen y ubican a las mujeres en ciertos roles y se permite que asciendan de cargos solo hasta cierto nivel, pero no porque realmente ellas no tengan la capacidad o no puedan o no quieran, sino porque hay toda una construcción cultural y social que hace que las cosas sean así y que se asignen ciertos roles para los varones y ciertos roles para las mujeres. Esos son los asuntos de perspectiva de género, ¿no? Visibilizar eso, hacerlo visible, ¿verdad? Bueno, esto se los menciono para más o menos explicar
a qué se refiere cada una de estas metas, ¿verdad? Pero se reconoce que mientras no se logren estas, pues no puede lograrse el objetivo 5. Pero también podríamos darnos cuenta de que mientras haya todavía discriminación de mujeres en razón de género, mientras haya, digamos, prácticas de burla, de considerarla solamente un objeto sexual, pues tampoco se van a lograr otros objetivos de desarrollo del milenio, no solo el 5, de desarrollo sostenible, no solo el 5. Seguramente no se van a lograr tampoco los objetivos, el 10 de reducción de las desigualdades, que es en general, ¿sí? Seguramente no se va a lograr si no se respetan sus derechos reproductivos y sexuales, pues va a haber falencias en el objetivo 3 de salud y bienestar, ¿sí? Porque las mujeres no están tomando control de sus cuerpos y decidiendo, ¿sí? Digamos, el no lograr las diferentes metas del objetivo 5 impacta también otros objetivos, no solo al 5, ¿sí? Sin embargo, aunque pudiera sonarnos muy bien, muy completo este objetivo 5 y sus metas, se han detectado pues algunas fallas o algunos pendientes en torno a este objetivo 5. Y si analizan después cada uno de los 17 objetivos, cada uno puede tener sus falencias. ¿Por qué se da esto? Porque son, digamos, los mínimos a los que se llegó el acuerdo global, ¿sí? Porque estamos hablando de casi 200 países con diferentes puntos de vista culturales y sociales, ¿verdad? Que cada uno tiene visiones, en este caso específico, sobre cuál es el rol de las mujeres en la sociedad, ¿sí? Cuál es el rol de las mujeres y las niñas y cuál es el rol de los varones y los niños, ¿sí? Entonces, ¿qué pendientes hay? Por ejemplo, en el objetivo 5 no hay un reconocimiento explícito de los derechos humanos de las mujeres, ¿sí? Hay unos textos de Emilia Reyes, ella es una académica de la UNAM, que es activista de muchos años, y por lo tanto ella en la organización donde ella participa, que no recuerdo el nombre, ha tenido la oportunidad de ser de quienes estuvieron en las negociaciones de la Agenda 2030, ¿sí? Yo les decía que en 2012 inician las negociaciones, las mesas de trabajo, por decir así, para estos 17 objetivos. Y en esas mesas de trabajo participaron no solo funcionarios de los gobiernos, participaron también representantes de organizaciones civiles que tengan voz en el ámbito de Naciones Unidas, ¿sí? Porque hay muchas organizaciones civiles del mundo que tienen voz en Naciones Unidas. No voto, ¿verdad? El voto es nada más de los gobiernos, ¿verdad? Pero tienen voz, ¿sí? También académicos fueron consultados, grupos sociales, también se hizo consultas amplias con grupos sociales de diversos países para la diversidad de temas, ¿sí? De educación, de salud, ¿verdad? Para el caso de las mujeres también. La estructura de consulta para construir la Agenda 2030 se basa mucho en un reconocimiento de agentes interlocutores que se hizo desde la Cumbre de la Tierra de 1992, la de Río de Janeiro, Brasil, que yo les decía. En esa Cumbre de la Tierra, cuando se sacaron infinidad de documentos de materia del medio ambiente, ¿verdad? Y también sale la Agenda 21, que es una agenda medioambiental global. Allí, en esa Agenda 21, se reconocen 9 grupos mayores, así se les llama, 9 grupos mayores, que han de ser tomados en cuenta en esa agenda, ¿sí? No me sé los 9, pero digamos son juventudes en general, grupos indígenas y campesinos, las mujeres, trabajadores, el sector sindical y trabajador, el sector empresarial, el sector de los gobiernos locales, ¿sí?
a diferencia de los gobiernos nacionales, los gobiernos locales, ¿verdad? Las ciudades, los municipios, ¿verdad? Y así diferentes, hasta que son 9 grupos, ¿verdad? Cada uno de esos grupos también siguió funcionando, digamos, para esta Agenda 2030. Esta mujer, Emilia Reyes, que les digo, forma parte de una ONG de mujeres en México, que es parte integrante del Grupo Mayor de Mujeres, ¿sí? No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Este Grupo Mayor de Mujeres es uno de los 9 grupos que han de ser consultados en diversidad de temas en Naciones Unidas. Entonces, ella tuvo participación en las negociaciones y para el Objetivo de Desarrollo 5, ella nos platica en alguno de sus textos que la redacción original no era así solamente lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las niñas y mujeres, sino que incluía un reconocimiento explícito a los derechos humanos de las mujeres, ¿sí? Pero se quitó esa parte. ¿Por qué? Porque no hubo acuerdo con los gobiernos de algunos países, digamos de países árabes, de algunos países de África, ¿no? Que tienen una visión distinta sobre el rol de las mujeres, ¿verdad? Entonces, para llegar y poder llegar a un acuerdo, se quita eso, ¿sí? Entonces dice, es un riesgo, ¿sí? Que no haya un reconocimiento explícito a los derechos humanos de las mujeres, que aparte ya están plasmados en las convenciones, ¿verdad? La Convención Internacional de eliminar todas las formas de discriminaciones contra las mujeres, que se le dice CEDAW por sus siglas en inglés, ¿verdad? Entonces, si ya están ahí, y esa convención es de los años 90, pues, bueno, pues todavía hay polémica en el mundo, ¿no? O sea, en el ODS 5 no se reconoce de manera explícita los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Otro asunto que queda ahí es que plantea reconocer y valorar el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico que realizan las mujeres. Dicen, ustedes ya pues está bien, una meta muy positiva, sí, pero no plantea disminuir ni redistribuir el trabajo doméstico y de cuidado, ¿sí? Y es por lo mismo las diferentes visiones que hay en diferentes países, ¿sí? Quizá en algunas zonas todavía se tome como lo natural y casi como lo obligado para las mujeres y las niñas, pues que ellas se hagan cargo del trabajo doméstico no remunerado y del trabajo de cuidados, ¿sí? Entonces, por eso no se plantea de manera clara que haya una redistribución. Eso tiene que ver con lo que se conoce como la división sexual del trabajo, ¿sí? Que es algo que los grupos feministas tratan de señalar y de visibilizar como como barreras al pleno desarrollo de las mujeres y las niñas, ¿no? El indicar, no, esto es algo de mujeres nada más. Esto no es para hombres, esto nada más para mujeres. O esto es solo para hombres, pues no te metas, ¿verdad? ¿Sí? Tu mujer no te metas. Esa es la división sexual del trabajo, ¿no? O sea, aquí resulta que desde tiempos inmemoriales podrán rebasar, quien le interese esto de la economía de los cuidados, hay mucha literatura de investigación, pues es una cuestión histórica, ¿no? Que el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico se ha asignado a las mujeres, ¿sí? En las sociedades, que es una manifestación de la organización patriarcal de las sociedades, ¿verdad? Otro asunto es, les decía que es una agenda, la Agenda 2030 es voluntaria, ¿sí? Entonces, las organizaciones de mujeres señalan, bueno, ¿cómo hacer que sea vinculante para que sea obligado lograr la igualdad de géneros? Entonces, ha habido negociaciones por ahí de que el comité que le da seguimiento a la Convención Internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que es la CEDAW, en siglas en inglés. Esta convención, que sí es vinculatoria, que es desde los años 90, como es vinculatoria, tiene un comité de seguimiento a nivel global que le exige a los gobiernos informes, digamos, trianuales, ¿verdad?, de cómo vas en el cumplimiento de la convención esta de eliminar las formas de discriminación contra las mujeres. Entonces se ha señalado que ese comité puede presionar para que
estas metas del objetivo 5, que tienen que ver con discriminación y violencia, irlas haciendo obligatorias, ¿sí? Las formas de discriminación, las formas de violencia y las prácticas nocivas como matrimonio infantil y mutilación genital, ¿sí? Entonces son, en el ámbito de este grupo mayor de mujeres que les menciono, que es un grupo global que tiene su sitio de internet, pueden buscar ustedes, Grupo Mayor de Mujeres, Naciones Unidas, y van a dar con la página en inglés del Grupo Mayor de Mujeres, con todos sus integrantes a nivel global. Está trabajando en cómo hacer obligado el cumplimiento de esas metas y quieren utilizar el mecanismo de cumplimiento de la Convención de la CEDAW, ¿sí? Otro asunto es que hace falta incrementar la participación social y de las organizaciones de mujeres en la implementación del objetivo 5. Es decir, en cada país, cómo hacerle para que los gobiernos tomen en cuenta las organizaciones de mujeres en el cumplimiento de las metas del objetivo 5 de desarrollo sostenible, ¿sí? Digamos, en México, que los gobiernos no crean que es solo asunto de gobierno, sino que se abran y escuchen a los grupos de mujeres y los inviten a trabajar en el cumplimiento de esta agenda, ¿verdad? Otro asunto en este tema de la igualdad de género es ubicar al sector privado. Decíamos que el sector privado también está llamado al cumplimiento de la agenda, ¿verdad? Entonces, no solo como un actor responsable, no solo como un actor que está llamado a implementar la Agenda 2030. Por lo tanto, está llamado a implementar y hacer realidad la igualdad de género, el objetivo 5. Sino que hace falta que el sector privado reconozca que es responsable en una buena dosis de la desigualdad entre los géneros, ¿sí? En cómo organiza su personal dentro de la empresa, en el trato que le da, ¿sí? Es también responsable de la realidad de desigualdad. Y también hace falta reconocer e impulsar la transversalidad de la igualdad de género más allá del objetivo 5. Les decía que eso no queda muy explícito en la Agenda 2030, sino en un documento posterior, que es la Declaración Política de la Agenda 2030, que lo pueden buscar en internet también, donde ahí sí se dice que debe ser transversal la igualdad de género. Entonces, como les digo, son asuntos que quedan ahí pendientes, a pesar de que estas metas nos parezcan muy completas. Bueno, pues todavía hay, en su manera de enunciarlas, todavía hay algunos faltantes, ¿sí? Y tan solo es en la enunciación, falta en cómo se hace realidad, ¿sí? En cómo se hace realidad, aquí nada más les menciono que es de cumplimiento voluntario la Agenda 2030. De la Agenda 2030, aunque todos los países la aprobaron en la cumbre de 2015, su cumplimiento no es obligado sino voluntario. Y los países emiten informes o reportes voluntarios. México ya emitió su reporte voluntario en 2017, ¿sí? Digamos, como son muchos países, entonces se han dividido en este año voluntariamente qué gobierno levanta la mano para hacer llegar su informe voluntario de cómo ha cumplido la Agenda 2030, cómo va, qué le falta y qué pendientes tiene. Entonces México se anotó para presentarlo en 2017, está disponible en internet el informe voluntario del gobierno mexicano sobre cómo va en la Agenda 2030. El asunto, uno dice, me pueden decir, pues ahí están los informes voluntarios. Sí, pero no tienen un formato único. Los gobiernos pueden decidir a qué objetivos de los 17 le van a dar prioridad, ¿sí? Por lo tanto, puede haber países o gobiernos que digan el objetivo 5 de igualdad de género no es prioritario para nosotros, ¿sí? Quizás lo hagan por razones ideológicas o culturales, ¿verdad? Pero pueden desecharlo y decir, no, nos concentramos en los otros objetivos, ¿sí? Ese no. Y nadie les va a poder decir nada porque es una agenda de cumplimiento voluntario, ¿sí? Entonces ese es un asunto, es un problema, ¿verdad? De cómo, es un poquito de cómo se evalúa y se monitorea la Agenda 2030 y en este caso, por lo tanto, el objetivo 5, ¿sí? Viene esto de meter la igualdad de género en la Agenda 2030. ¿Quién se le ocurrió? Pues no fue una ocurrencia de la Agenda 2030, esto viene de mucho más atrás, ¿verdad? Hay mandatos internacionales,
¿sí? Que hablan de lograr la igualdad de género. Y esto es un logro que viene desde las luchas feministas del siglo, mediados del siglo XVIII hasta la actualidad, ¿sí? Los grupos feministas en Europa, en América, las sufragistas, todo eso, van permeando el ambiente, llegan en esos temas de género, llegan a la academia, sobre todo en el siglo XX. Es un tema, el tema de las mujeres y de la igualdad de género es un tema que sobre todo se hace presente a partir de mediados del siglo XX. Y a la fecha no se diga, ya hay incluso posgrados con estudios de género, ¿sí? Este tema permea también a nivel internacional, de manera que llega a nivel de Naciones Unidas. Y bueno, y de la OEA para el ámbito americano nuestro, ¿no? ¿Cómo se hace presente en Naciones Unidas? Bueno, pues con las conferencias mundiales de la mujer. La primera de los años 70 en México, ¿no? Hay toda una serie de cumbres de las mujeres hasta llegar a la cumbre de Beijing en el 95, y luego ha habido más cumbres, que Beijing más 5, Beijing más 10, Beijing más... por los años que han pasado desde el 95, ¿no? Entonces, en este ámbito de las Naciones Unidas, donde las voces de las mujeres se han hecho oír para decir que no es suficiente reconocer los derechos humanos para todas las personas, sino que hay que explicitar y visibilizar la situación de las mujeres y las desigualdades en las que viven, ¿verdad? Es donde se han elaborado estos mandatos internacionales, como es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el 79, y en el 94, en el ámbito de la OEA, la Convención Interamericana, ¿sí? Estas dos las puse en negritas porque esas, una vez que un gobierno las firma y ratifica, son de obligado cumplimiento, como si fuese un tratado internacional, ¿sí? Cada convención tiene su comité de seguimiento y le exigen informes a los gobiernos. México entrega sus informes y los revisan esos comités los revisan, hacen consultas con organizaciones civiles del país en cuestión para ver cómo va ese gobierno, digamos, en este asunto específicos de las mujeres. Pero lo mismo funciona para la Convención Internacional sobre los Derechos de las Niñas y los Niños. Hay un comité de seguimiento que pide informes a los gobiernos, luego ese comité hace consultas a la sociedad de ese país, ¿verdad? Y revisan, y de ahí salen recomendaciones al gobierno, ¿sí? Sobre qué te falta, ¿sí? Para hacer realidad todos los artículos que vienen en la convención, ¿sí? Esas sí son de obligado cumplimiento. Otros documentos, hay muchos más, pero otros documentos en relación con esto de igualdad de género son en el 95 la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que se dio en el contexto de la Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing, en China, ¿sí? De ahí salió una plataforma de acción, es decir, como una agenda de trabajo, ¿sí? En torno a la igualdad, de lograr la igualdad de las mujeres y los hombres en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito social, político, económico, que se reconozcan y se garantice el ejercicio de derechos. Y digamos, hay más documentos, pero otro en ese sentido es la Agenda 2030, ¿no? Que les decía, tiene el objetivo 5 de igualdad de género, pero además en la Declaración Política de 2017 el reconocimiento de que esa igualdad de género ha de ser transversal a toda la agenda, ¿verdad? Las pongo no en negritas porque estos son documentos de cumplimiento voluntario, ¿sí? Pero de ahí viene, eso es, digamos, un poco de historia de dónde viene esto de la igualdad de género que nos llega ahora al objetivo 5. En México, ¿cómo estamos? Hay mucha información si ustedes visitan la página de InMujeres o de el INEGI, que el INEGI realiza infinidad de encuestas de muchos temas. Aquí solamente destaco unos cuantos. Esta es la distribución total del tiempo de trabajo, ¿sí? En las encuestas que realiza INEGI, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, la ENUT, esto viene acá abajo en letra más pequeña, la ENUT, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, es una encuesta muy interesante que ha sacado INEGI en 2014 y la última edición es 2019. Le dicen a la gente, ¿tú a qué dedicas el tiempo?
a leer, a trabajar en qué, a estudiar, lo que sea. Entonces aquí, de ahí nomás sale este dato, ¿sí? El celeste es el trabajo, yo me dedico a trabajar en el mercado a ganar dinero, o yo cuánto dedico al trabajo no remunerado en el hogar y cuánto dedico a la producción de bienes para uso exclusivo del hogar. Sobre todo, por ejemplo, la producción de alimentos, por ejemplo, sembrar para tener alimentos en la casa, cosas así. Resulta que tanto en 2014 como en 2019, ¿verdad? Las mujeres son las que dedican más tiempo a esto moradito, al trabajo no remunerado en los hogares, ¿verdad? ¿Sí? Este es este dato. Otro dato parecido que tiene que ver con el trabajo no remunerado es el trabajo de cuidados, ¿sí? Aquí lo que nos hace una comparación entre hombres y mujeres, este resultado también del INEGI, de la población mayor de 12 años, ¿cuántas horas a la semana dedican al trabajo de cuidados? Sean cuidados pasivos o no pasivos. Y en letra muy pequeña nos dice que entiende por cuidado pasivo, es decir, cuando la persona encuestada contestaba, mientras yo estoy haciendo otra cosa, estoy al pendiente de los niños, de la persona enferma, del anciano o anciana, ¿sí? Entonces, cuidados pasivos, esa es la cantidad de horas a la semana. En 2014 y en 2019 pueden ver, son más horas las que dedican las mujeres, 28 horas a la semana, comparado en un promedio nacional, claro, comparado con los hombres, solamente 13 horas, ¿sí? En un promedio nacional. Y sin cuidados pasivos, o sea que es dedicación absoluta y completa sin hacer otra cosa, estar cuidando a esa persona, a cuidar a los niños, cuidar a las personas enfermas que están en cama, todo eso. 12 horas a la semana las mujeres y 5 horas y media los varones, ¿sí? En un promedio nacional. Entonces todavía hay una fuerte carga hacia las mujeres. Otro tema muy importante, el acoso y la violencia sexual. También eso sale de encuestas que realiza INEGI. Esto viene de, si no me equivoco, es de la ENSU. Sí, es la ENSU, es la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana. Esta encuesta es muy interesante, cada trimestre la saca INEGI y es de infinidad de temas de inseguridad. Pero aquí solamente es lo que se refiere a acoso personal y violencia sexual. Que dice población de 18 años y más que durante el segundo semestre, o sea, hace poquito, de julio a diciembre de 2021, dijo haber enfrentado alguna situación de acoso o violencia sexual en lugares públicos, ¿sí? Entonces vemos que las mujeres respondieron afirmativamente en más veces que les ha tocado, y no hace mucho, apenas de julio a diciembre del año pasado, en el espacio público, enfrentar situaciones de acoso y violencia sexual. En letra muy pequeña nos explican qué están entendiendo por esas situaciones de acoso y violencia sexual. Se refieren a manoseos, a piropos no pedidos, o bien groserías, insinuaciones, comentarios sobre su cuerpo o su forma de vestir. Explican en letra pequeña qué tipo de conductas son las que se consideran dentro de ese rango. Pero bueno, es una situación en la que no se dice que los varones no lo padezcan. Sí, también hay varones que dicen que han padecido ese acoso y violencia sexual en lugares públicos, pero son muchas más las mujeres, ¿verdad? Esto está sacado, esta estadística de esta diapositiva es de la ENDIRE, la Encuesta Nacional de Relaciones en el Hogar, más o menos la encuesta nacional, sí, es como de relaciones domésticas en el hogar. Es una encuesta, la última edición no ha sacado una nueva, es de 2016, ¿sí? Se entrevista a mujeres de 15 años y más, ¿sí?
Entonces, ellas reportaron en 2016 los espacios, en qué espacios públicos es donde ellas dicen que han padecido situaciones de violencia sexual. Frases ofensivas, acecho, exhibicionismo, abuso, manoseo. Entonces, la gran mayoría respondió que en la calle, en el parque, pero también en el transporte público, también en alguna feria o fiesta, en menor lugar en cantinas, bares, antros, taxis, hasta en las iglesias o templos, ¿verdad? Entonces, en esa encuesta nos dice cuál es ese lugar público donde dicen las mujeres que han pasado esas situaciones. Entonces, esta encuesta nos da estos resultados. También de esa misma encuesta de 2016 nos hablan de las violencias por ámbito. Esa encuesta es muy interesante, habla de las violencias patrimoniales, económicas, psicológicas, económica, física, sexual, ¿sí? Es de INEGI de 2016, no ha sacado una nueva. Y bueno, esta gráfica dice, bueno, estas mujeres que dijeron sobre la violencia escolar. Hay violencia escolar, ¿sí? ¿Qué tanto lo han padecido a lo largo de su vida? El 25% de las mujeres encuestadas dijo haber padecido violencia escolar a lo largo de su vida y el 17% en el último año. Hay violencia laboral también, y ahí viene el porcentaje de mujeres que respondieron haberla padecido. Hay violencia comunitaria, ¿sí? También muy alta, el 38% la ha padecido a lo largo de su vida. También hay violencia familiar, aquí solamente lo reportan en los últimos 12 meses, para 2016 les estoy diciendo, y la violencia de pareja, muy alta, ¿sí? A lo largo de su relación actual o última, casi el 44% de las mujeres encuestadas dijo haber padecido violencia, ¿sí? Muy alto eso, ¿sí? Imagino, quién sabe, por la pandemia y todo, pues no se ha actualizado esa encuesta. La última versión es de 2016, está en INEGI disponible. Hay muchísima más información que podría presentar, solamente destaco estos datos para México, cómo andamos en la distribución del trabajo doméstico y de cuidados y cómo andamos en la situación de violencia sexual y de acoso, ¿sí? Y aquí, por último, nada más, algunos de los retos que enfrenta México. Son algunos solamente porque en realidad son muchísimos, ¿verdad? Todavía falta armonizar marcos legales para incluir garantías de eliminar prácticas discriminatorias, de garantizar derechos de participación de la mujer. Todavía falta coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno para atender las situaciones de violencia contra las mujeres. Toda la situación de los feminicidios, que no viene mencionado aquí en esta gráfica, ¿verdad? Pero pues también es un reto que se enfrenta, ¿verdad? La cuestión del ejercicio de los derechos reproductivos, ¿sí? Respetar, informar y dejar libertad de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Todas las brechas de desigualdad, brechas de índole cultural, de índole a lo mejor hasta con matices religiosos, ideológicos, que ponen en una situación inferior o de subalterna a las mujeres en los espacios laborales, en los espacios de la política, ¿sí? Entonces son retos que todavía enfrenta México, aunque México está adherido a la Agenda 2030. Y México, por supuesto, ha firmado las convenciones de carácter obligatorio, ¿sí? Pero vamos, así andamos. Y pues cabría por último preguntarnos cada una y cada uno de nosotros qué podemos hacer nosotros y nosotras para trabajar en lograr esa igualdad de géneros y empoderar a las mujeres y las niñas. ¿Qué podemos hacer o qué podemos dejar de hacer? Porque a lo mejor nosotros colaboramos de alguna forma en hacer más grande los impedimentos, los obstáculos, ¿verdad? Para el ejercicio de derechos, ¿sí? O cómo podemos facilitarlo y promoverlo. Creo que cabría hacernos esas preguntas. Y bueno, aquí le dejo porque creo que ya me he extendido bastante para ver si hay algún comentario,
algo que no haya quedado claro, a ver qué puedo hacer. Perfecto, muchas gracias por su exposición, por la exposición de este tema, doctora. Quien guste hacer alguna pregunta sabe que puede levantar la mano, le cedemos la palabra y la doctora igual con gusto nos responderá. Adelante, Carolina. La sí, pregunta es la siguiente. Pues se buscan, como a las mujeres se les considera un grupo vulnerable, pues se buscan como acciones para tratar de resolverlo, pero esto no genera que los hombres se sientan aislados y de cierta forma pueda generar como otro, no sé, como que las campañas o todo lo que se hace para que haya esta igualdad de género un poco más a favor de las mujeres haga que los hombres se sientan desplazados y crean que eso se crea como una supremacía de la mujer, o sea, donde ellos no estén incluidos. A ver, está muy interesante la pregunta que haces y bueno, no lo abordé aquí. Muchas gracias, Carolina. Pero precisamente se habla de igualdad, no de generar una superioridad, ¿verdad? Eso es en el planteamiento. Habría que cuidar las prácticas y las formas en que eso se busca hacer realidad. Pero precisamente desde la plataforma de la declaración y la plataforma de acción de Beijing, que no abundamos más aquí, pero desde entonces, en el 95, se empezó a hablar de igualdad. Ya no se habla de equidad de género, sino de igualdad de género, ¿sí? Y en la plataforma de acción de Beijing hay un reconocimiento y una indicación, va dirigida a los gobiernos, esa plataforma, ¿verdad? Dice que todas las programas y políticas públicas han de tomar en consideración las necesidades y realidades y los proyectos de vida de las mujeres y de los hombres, ¿sí? O sea, es una agenda que busca lo igualitario, ¿sí? No se trata, no lo he abordado aquí, pero ha habido una evolución hasta llegar ahora a hablar de la igualdad de género, por lo menos en términos de enunciación y de planteamiento teórico. No dudo que todavía hay muchos rezagos o falencias en las prácticas, ¿verdad? Pero venimos, les decía, en el ámbito de Naciones Unidas, que surge en el 45, ¿verdad? Ya la Declaración Universal de Derechos Humanos pues habla de que el hombre y la mujer son iguales y todo eso, ¿verdad? Pero empiezan, les decía yo, los grupos feministas a hablar de visibilizar la situación de las mujeres y los primeros enfoques que empiezan a retomar acciones hacia las mujeres en los años 40 y 50 eran enfoques muy asistencialistas, que veían a las mujeres en una situación de sufrimiento y pobreza de la cual había que ayudarlas a salir, ¿sí? Políticas de programas de nutrición, programas de ayuda hacia las mujeres, ¿verdad? Eso evoluciona, ¿sí? También por presión de grupos de mujeres y todo eso, hacia una visión de incluir a las mujeres en el desarrollo, ¿sí? Estamos en los años 70, en los años 80, y se dice, a ver, no hay que ver a las mujeres como así de que, ay, pobrecitas, y échales una mano, sino hay que incluirlas en el desarrollo, ¿sí? Incluir a las mujeres en el desarrollo, y se empiezan a romper barreras y empieza a entrar cada vez más las mujeres, por ejemplo, en el mundo laboral, en la vida económica, ¿sí? También un poco en la vida política, pero vamos, en el ámbito de las mujeres trabajando y estudiando, pues los años 70, los años 80, todo eso fue muy amplio. Pero hay grupos de mujeres que hacen ver son muy críticas y señalan, y se retoma eso a nivel internacional, sí, se ha incluido a las mujeres en el desarrollo, pero un desarrollo en el que predominan un mundo de hombres, ¿sí?
no se toma en cuenta. Ellas han sido incluidas en el mundo del desarrollo, pero de los varones, pensado por ellos, ¿sí? Hace falta trabajar en la igualdad de género, y se empieza a hablar de género en el desarrollo, digamos como de los 90 para acá, ¿sí? Y la idea es el reconocimiento. Uno de los temas es de la división sexual del trabajo, ¿sí? Sus diversas manifestaciones en los diversos ámbitos de la vida, desde el ámbito doméstico, ¿sí?, hasta el ámbito económico, político. ¿Por qué tenemos un chip que nos dice que unas cosas son solo para hombres y que la mujer no es buena para tal cosa, o las mujeres son buenas nada más para esto, ¿verdad? Y también, por un lado, la división sexual del trabajo, y por otro, el reconocimiento de que las relaciones de género son relaciones de poder, en el que resulta que quien está en situación de subalternidad es las mujeres, ¿verdad? Entonces, visibilizar, hacer visible eso, para entonces poderlo cambiar. Mientras lo naturalicemos y no lo hagamos visible, pues las cosas siguen igual, ¿sí? Por muchísimos años, ¿sí? Quizá podamos, quienes puedan hablar yo podría haber hablado con mis abuelas, mis bisabuelas, ustedes con sus abuelas, bisabuelas también. A lo mejor las maneras de relacionarse dentro del hogar serán diferentes, ¿no? Los varones eran los que tomaban las decisiones de cualquier cosa, y ahora pues no es así, digamos. Podrán prevalecer esas prácticas, pero digamos que ya nos damos cuenta y se ha visibilizado que a las mujeres se les ha tenido una situación subalterna, y que eso en sí mismo es violento, ¿sí?, y favorece situaciones de violencia, ¿verdad? Y que eso tiene que cambiarse, porque eso no es natural, eso ha sido construido socialmente, y si se construyó socialmente, puede ser deconstruido, ¿sí? Entonces, eso que tú planteas, digamos, en este enfoque de género en el desarrollo, estamos en los años 90, se toma en la plataforma de Beijing. Entonces, a nivel enunciativo, sí hay una indicación para que no ocurra lo que tú nos estás señalando, ¿verdad? No se trata ni de generar una superioridad de las mujeres, porque también, y ese es un campo menos trabajado, la cuestión de las masculinidades, ¿sí? Los hombres también tienen asuntos de género que los hacen vivir situaciones de violencia manifestadas de otra forma, ¿no? Por ejemplo, si tan solo revisamos las estadísticas de homicidios, ¿sí?, de las víctimas de homicidio, aunque hay mucho feminicidio, ¿verdad? Es decir, no solo mujeres que mueren en situación violenta, sino que además se les mata por el hecho de ser mujeres, ¿verdad? Son más las víctimas varones, ¿sí? En el caso de desaparición de personas, son muchísimos más los hombres desaparecidos que las mujeres. Eso no quita la importancia del problema, ¿verdad? Y esa situación que viven los varones puede ser también por cuestiones de género, por el mismo rol que se les ha asignado. Ah, tú eres el macho, tú eres el que, tú no te dejes, tú hazla de broncas y no hacen lo que tú quieres. O sea, el mismo patrón que se les ha hecho a ellos aprender y reproducir, los ha conducido a que una de las expresiones es que están muy involucrados con mayor frecuencia en situaciones violentas, ¿verdad?, de violencia física, ¿sí? No es natural, eso es aprendido, ¿sí?, y eso puede cambiar, ¿sí? Entonces, digamos que a nivel enunciativo, si hay un reconocimiento a evitar eso que nos señala Carolina, a más bien a lograr un ejercicio igualitario de derechos, ¿sí? Hay también, ¿qué les decir? Hay un reconocimiento a que se debe lograr eso. También, en la evolución que les decía yo de políticas públicas, ha habido un tiempo, y todavía tenemos eso, ¿verdad?, presente, a que trabajar los derechos de las mujeres y la cuestión de igualdad de género es sinónimo a mujeres, y no es así. Hay estudios de género, se estudia de mujeres, pues no, o sea, es más amplio. Es más, no solo de hombres y mujeres, sino ir reconociendo
la diversidad de género, ¿sí? Pero vamos, digamos que vamos caminando como sociedad y en la academia y en todo, ¿no? Pero sí ha habido una tendencia por años a que la respuesta que se dio es la creación de la institucionalidad destinada a las mujeres, es decir, los institutos, digamos, de las mujeres. En el caso mexicano, pero así en muchos países, ¿no? El Instituto Nacional de las Mujeres con sus, igual los institutos estatales y municipales de las mujeres, ¿sí? Como un grupo aparte, ¿sí? Pero hay también una insistencia a nivel de documentos internacionales y también de académicas y de feministas de que eso no es suficiente. No se trata de que desaparezcan institutos de las mujeres, sino que eso no llena lo que hay que trabajar para la igualdad de género, ¿sí? Porque no se trata de trabajar con las mujeres como un grupo aparte, sino de hacer un trabajo transversal. Es decir, que todo lo que se haga en las políticas públicas tome en cuenta las necesidades y los problemas que viven las mujeres y los hombres, ¿sí? Y más aún, pero eso es más exigente todavía, de conocer la interseccionalidad de las desigualdades, o sea, cómo lo viven las mujeres y las mujeres que son indígenas o las mujeres que son migrantes, ¿sí? No solo porque no hay una sola forma de ser mujer, o sea, entonces es un reconocimiento de la diversidad de desigualdades. E igual en el caso de los hombres, pero eso tendría mucho que ver en el trabajo de política pública desde los diagnósticos. Tendrían que hacer diagnósticos sensibles al género y a la diversidad de desigualdades para trabajarlas luego de manera transversal y no como un grupo separado en el caso de las mujeres, ¿sí? ¿Sí? Sino que para lograr la igualdad de género también hay que trabajar con los hombres, ¿sí? O sea, reconozco, como dice Carolina, que puede haber programas que lo trabajen de manera como aislada y aparte, ¿no? Y no construyan la igualdad de género, sino hagan un trabajo aislado, digamos, con mujeres, ¿no? Pero ya hay un reconocimiento de que hay que trabajar de manera integral o holística, ¿verdad? Sin quitar por ello que son necesarias algunas acciones destinadas exclusivamente para atender necesidades urgentes de las mujeres, por ejemplo, las guarderías. Mientras cambia la mentalidad de que el asunto de cuidar a las niñas y los niños es de todos, de ambos, bueno, mientras también hay que poner suficientes guarderías, programas de salud materno-infantil, ¿verdad? Ah, no, es que eso es mucho favoritismo para las mamás, por eso, pero hay situaciones de emergencia que hay que atender, ¿verdad? Pero a la vez hay un reconocimiento de que hay que ir trabajando en la igualdad de género. Bueno, me extendí ya mucho en comentar esto que nos señala Carolina. Gracias, Carolina. ¿Algún otro comentario o duda? Sí, doctora. Hay países en donde es más difícil desarrollar lo que es la igualdad de género debido a su cultura. Y ahí no es como, hoy tienes que cambiar toda cultura porque toda tu cultura está mal, ¿no? Eso es lo que a veces yo veo mucho. Ahí, ¿qué se podría hacer? No, pues no es una respuesta que se pueda dar de manera fácil, ¿verdad? Digamos, pues las culturas pues son históricas, tienen su razón de por qué se han construido así y cargan también con sus problemáticas de desigualdad, de patriarcado, de desigualdad étnica, de desigualdad económica también, y en función de esas desigualdades luego se hacen costumbres que luego se hacen parte de la cultura, ¿no? Cambiarlo pues sí es un problema eh, que para solucionarlo es algo de largo alcance, ¿verdad? Y que no puede ser una imposición porque a nivel internacional está la visión también de que esta visión de las mujeres, por ejemplo, es una visión muy occidental y que otros países no comparten, ¿verdad? Y en el concierto internacional pues está toda la cuestión de las soberanías y del respeto a la forma
de conducirse de las diversas naciones, ¿verdad? Entonces no es un asunto sencillo, así lo que nos planteas, Carolina, ¿qué hacer con aquellos países? No, pues es complicado, ¿verdad? Pero es algo que está ahí en la agenda internacional. Muchas gracias, doctora. Sí. Igualmente, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Carolina, por tus preguntas y por el tiempo que nos ha dedicado en esta ocasión. La verdad, muchas gracias por haber atendido la invitación de la Asociación Estudiantil Futuro para estas conferencias de objetivos de desarrollo sostenible. Y como venimos hablando desde hace un rato, el tema es en específico de la igualdad de género. A manera de agradecimiento, la Asociación Estudiantil Futuro se congratula en otorgarle el presente reconocimiento a usted, doctora María Teresa Villarreal Martínez, por haber participado en las conferencias de Objetivos de Desarrollo Sostenible con el tema número 5, Igualdad de Género, firmado por vicepresidente Raúl Rojas y su servidor Américo Salazar, fechado al 5 de marzo del 2022. Y también nos extendemos en otorgarle el presente reconocimiento por parte de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León a, de nuevo usted, doctora María Teresa Villarreal Martínez, por su valiosa participación como ponente en la conferencia organizada por la Asociación Estudiantil Futuro con el tema Igualdad de Género, llevada a cabo el 5 de marzo del 2022. Este reconocimiento asignado por nuestro director, el maestro Oscar Lugo Cerrato. La verdad es que ha sido una conferencia muy agradable, muy nutritiva y muy informativa sobre todo. Por ahí nos comentaban en el grupo de WhatsApp igual si nos puede hacer llegar su presentación para tenerla dentro de nuestro repositorio. Y pues bueno, maestra, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí, no, gracias por la invitación. Me ha dado mucho gusto compartir con ustedes y yo les mando por correo la presentación para que ya ustedes la circulen. Perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por la atención a este grupo estudiantil y que tengan muy buenas noches todos.